Ok, bueno, la uveitis en AIJ, la uveitis anterior, suele iniciar luego de que se diagnostica la enfermedad. Sin embargo, hay que recordar que uveitis no todo se cumple al pie de la letra y por eso siempre, o sea, no podemos descartar ninguna opción. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, ponen un caso, déjenme poner el cursor, de un niño que acude a consulta oftalmológica porque los padres ven el reflejo blanco, la leucocoria, de su niño. Y resulta que es un paciente de 4 años que ya había hecho una catarata por AIJ, pero le diagnosticaron el AIJ 7 años después. Esto no es lo común. O sea, lo común, y bueno, normalmente nos tenemos que guiar por lo más común, es que primero se diagnostica la enfermedad y luego es que se dan los, los cuadros de uveitis. Pero sí es importante saber que hay que tener en cuenta los casos menos posibles que también pueden ocurrir. Ok. Dependiendo del tipo el subtipo de AIJ, también cambia un poco la epidemiología. La oligoarticular, que es la que produce uveitis en más porcentaje, está descrita que la máxima incidencia es a los 2 años. Realmente, bueno, me parece una edad un poco baja, pero así decía. Y los otros tipos realmente pueden ocurrir en cualquier edad, suelen ocurrir en edades mayores. La oligoarticular es 5 veces más frecuente en las niñas y la poliarticular con factor reumatoideo negativo es 3 veces más frecuente. Ya, por ejemplo, en el caso de la sistémica, es igual en ambos sexos. Aquí tenemos un pequeño cuadro de la Sociedad Americana de Oftalmología que nos resume un poco las diferentes categorías. Vemos que la oligoarticular suele producir uveitis crónica anterior en el 30% de los casos. Luego tenemos la poliarticular, que se divide en las que tienen factor reumatoideo negativo y positivo. Las que lo tienen negativo produce uveitis anterior crónica en el 10% de los casos. em, Al igual que la psoriásica y la que está relacionada con entesitis. Sin embargo, sí es importante mencionar que la relacionada con entesitis suele ser aguda, el tipo de uveitis que produce. Y bueno, eso es más o menos como para que podamos, así por encimita, podernos guiar sobre los diferentes subtipos de AIJ. Suele ser asintomática, por eso es importante que los niños que ya tienen un diagnóstico se le hagan revisiones periódicas en la lámpara de hendidura, ya que muchas veces ellos no acuden ni por dolor ni por ojo rojo, sino porque la mamá nota la leucocoria, que puede ser por una catarata o por ejemplo estrabismo en aquellos niños que ya tienen ambliopía, pues que empiezan ya a presentar este tipo de condición. Incluso está escrito que aquellos niños, como es algo que es insidioso, pueden reagudizarse en algún momento los cuadros de uveitis y presentar más de 4 cruces. Incluso así, el paciente no se va a quejar de sintomatología. El síntoma más común que sí pudiesen referir es aumento de moscas volantes. Ok. El tipo de uveitis es crónica, como se mencionó anterior, no granulomatosa. Es decir, que produce normalmente, aparte de la celularidad, los precipitados retroqueráticos que vamos a observar son finos, son blancos y pueden producir también fibrina, bueno, puede generar, es raro, pero pudiese tener un poco de pseudodipopio, no es lo más común, solamente puede haber, o sea, normalmente vemos es la fibrina flotando en cámara anterior. Y normalmente esta es descrita como una iritis blanca, ya que no va a producir hiperemia conjuntival. Entonces sí va a haber inflamación en cámara anterior, pero la conjuntiva se va a encontrar clara, no como se encontraría normalmente en una uveitis aguda. Ok, las complicaciones más comunes, aquí vemos otra imagen de un paciente con AIJ oligoarticular que está produciendo queratopatía en mata, que lo podemos ver aquí más hacia nivel lumbar. Y en esta otra imagen, un paciente que está asintomático, pero que ya presenta sinequias posteriores en grandes cantidades. También vemos que hay depósitos de pigmento en lo que sería la cápsula anterior del cristalino y pues, ya está empezando a formar una catarata subcapsular. Entonces, sinequias, queratopatía en banda y catarata suelen ser las complicaciones más comunes en este tipo de uveitis por AIJ. Sin embargo, están descritas otras, como bueno, la membrana iridociclítica, entre otros. Ok. En cuanto a las pruebas complementarias que nos pueden ayudar, sí es importante los anticuerpos antinucleares, que son los ANA, ya que esto o sea, la presencia de ANA o está asociada a mayor riesgo de uveitis.
Vemos que está presente en el 75% de los casos de las oligoarticulares, que es la que en mayor proporción produce uveitis. Y está presente en el 45% de los casos de las poliarticulares con factor reumatoideo negativo. También, por ejemplo, lo que sería el factor reumatoideo y el HLA-B27 nos ayuda a hacer diagnóstico diferencial. El factor reumatoideo entre las que serían las poliarticulares, que vemos que la que es negativa produce uveitis en mayor porcentaje de casos. Y el HLA-B27 también nos ayuda a diferenciar entre los diferentes subtipos. Ajá, como se mencionó, tratar de evitar cirugías en el AIJ. Aquí tenemos un pequeño algoritmo del manejo del AIJ. Cuando nos llega un niño con uveitis crónica anterior por AIJ, y hay actividad inflamatoria, se debe colocar tratamiento con corticosteroides. Hay que tomar en cuenta dos parámetros. Si el tratamiento requiere más de 2 gotas por día y si presenta complicaciones. Si la respuesta es sí a estas condiciones, perdón, si la respuesta es no, vamos primero al no, a ambas condiciones, pues, y la uveitis está controlada, pues ya podemos empezar a disminuir el tratamiento con corticosteroides y hacer seguimiento mensual. Si está con tratamiento sistémico, igual podemos disminuir la dosis y verlo cada 2 meses. Y si no hay cambios con el tratamiento, o sea, es decir, se ha mantenido, no ha empeorado, pero tampoco ha mejorado, verlo cada 3 meses. Ahora, si el paciente sí requiere más de 2 gotas o está desarrollando alguna complicación y no está con terapia sistémica, entonces hay que agregar terapia sistémica. Y si ya está con terapia sistémica por más de 3 meses y no ha habido mejoría, pues hay que subir en la escala de tratamiento. Y este otro cuadro es como un algoritmo que nos ayuda a saber el seguimiento que el paciente con AIJ debe tener cuando aún no ha tenido un diagnóstico, o sea, no ha tenido un cuadro de uveitis. Nos habla del riesgo. Vemos que, por ejemplo, pacientes con uveitis anterior crónica que tiene su clasificación oligoarticular o poliarticular con factor reumatoideo negativo son de mayor riesgo y si tienen ANA positivo, el riesgo es mucho mayor. Y dependiendo de la edad, a menor edad, el riesgo también aumenta. Y vemos que ya en ese caso, a pesar de que no tengan uveitis, el deber ser es hacerle un seguimiento cada 3 meses. Si bien este mismo tipo de pacientes con las mismas patologías no tienen ANA positivo, perdón, tienen ANA positivo, pero tienen más de 6 años, el riesgo pasa a moderado. Y si es negativo, puede ser moderado o bajo, dependiendo de la edad que tengan al momento del diagnóstico eh, de la IJ. Ok. También un tip importante sería decirle, como es asintomática, a los papás y al niño, si tiene conciencia, o sea, un poco más de edad y tiene conciencia de poder discriminar su agudeza visual, que pruebe la misión monocular en casa. Y eso nos ayuda a saber si ha habido como tal una disminución y, bueno, a sospechar de que pueda estar pasando algo. También está descrito, aunque no es tan común, podemos ver aquí una imagen de un edema del nervio óptico. Que está visto por lo menos en este caso con OCT, en pacientes con AIJ. Ahora bien, pasamos a las enfermedades inflamatorias intestinales. Estas realmente no son tan comunes en los niños, pero igual sí puede producir uveitis anterior. Tenemos primero lo que sería la colitis ulcerosa. Bueno, en general las enfermedades inflamatorias intestinales son idiopáticas, crónicas y recidivantes. En este caso, la colitis ulcerosa afecta más lo que sería el recto y el intestino grueso. Y lo importante con este tipo de patología es que está muchas veces asociado en pacientes con otras enfermedades autoinmunes, como la psoriasis y la esclerosis múltiple. La enfermedad de Crohn, bueno, es bastante similar, solo que puede afectar cualquier parte del tracto gastrointestinal, incluyendo la boca. Y tenemos lo que sería la enfermedad de Whipple, que es muy poco común en niños, pero bueno, la mencionaban y decidí colocarla, que ya este es un trastorno inflamatorio gastrointestinal, pero que es infeccioso. Este sí es causado por una bacteria. Y esta sí se ve con antibióticos. Pero en general, la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn, 30% de los casos se diagnostican en edad infantil. 5% antes de los 5 años, 20% antes de los 10. Y la prevalencia de uveitis es baja, es menor al 2%. Lo importante aquí saber es que cuando el paciente es HLA-B27 positivo, aumenta el riesgo de uveitis. Y bueno, que muchas veces está asociada con artritis también. Ok, el tipo de uveitis que produce es anterior aguda, no granulomatosa. Ya en este caso, pues sí vamos a ver quizás más la triada clásica y la edad media de diagnóstico es
entre los 6 y 16 años, siendo la edad más común los 12 años. Y también tiene predilección por lo que sería el género femenino. Aparte de la uveitis, esta sí puede generar otro tipo de sintomatología ocular, como la conjuntivitis, epiescleritis, que es más frecuente que la uveitis. Y bueno, como mencioné, ojo rojo, dolor, disminución de agudeza visual y fotofobia serían los síntomas principales. Y esta sí puede ocurrir, o sea, este tipo de uveitis puede preceder, coincidir o seguir al diagnóstico como tal de la enfermedad inflamatoria intestinal. Ya como este caso no es tan común, no se recomienda evaluación oftalmológica de rutina, a diferencia de la IJ. Luego tenemos lo que es el síndrome de nefritis intersticial con uveitis, que es el TINO. Es un síndrome inflamatorio sistémico que es raro, también es poco común y es de origen inmunitario. Se han reportado 300 casos en la literatura médica y representa asimismo el 2% de todos los casos de uveitis. Y también tiene predilección por el sexo femenino de 9 a 1. Edad medio de diagnóstico, 13 años. Y la nefropatía suele precederla a la uveitis, si la uveitis sí suele seguir el diagnóstico. Sin embargo, bueno, puede ocurrir también 2 meses antes, está descrito. También es una uveitis anterior aguda, bilateral, esa es otra cosa que es importante mencionar, cuando el origen suele ser una enfermedad sistémica o autoinmune, la uveitis suele ser bilateral. Y también suele ser, en este caso, no granulomatosa. Cursa con la clásica síntomas de uveitis aguda y suele responder bien al tratamiento con esteroides tópicos. Este, ahora bien, ella también puede cursar, no es quizá lo más característico, pero hay que mencionar que puede cursar con uveitis intermedia posterior y panuveitis. Y también puede haber edema de papila y de mácula. Lo que sí es importante es que cuando los casos ya son recurrentes o crónicos, como hemos mencionado, hay que subir en la escala de tratamiento y utilizar tratamiento sistémico con corticoides e inmunosupresores. Y por lo mismo, a este sí, quizás no hay que hacerle un seguimiento, o sea, un seguimiento tan próximo, pero sí hay que hacerle seguimiento a largo plazo porque tiende a la recurrencia. Ok, aquí traigo un pequeño cuadro sobre los criterios diagnósticos para saber que en cuanto a aparte de los síntomas sistémicos que puede tener, que bueno, cada una de las patologías cursa con sus síntomas propios, en este caso fiebre, pérdida de peso, anorexia, hay ciertos exámenes laboratorios que van a ser ya enterados. En este caso, va a cursar con creatinina, eh, ok, la enfermedad de Kawasaki es una vasculitis. Afecta a niños menores de 5 años normalmente. El tipo de uveitis que produce es anterior, suele ser autolimitada en el 10% de los casos, o sea que responde bien con tratamiento tópico. Y bueno, realmente también es importante mencionar que a pesar de que suele ser bastante inocuo este tipo de uveitis, como es una vasculitis, puede cursar igual con vasculitis en lo que sería el segmento posterior en la retina, pero no es lo común. Entonces aquí vemos un niño que tiene los labios rojos, la lengua roja, hinchadas, que esto suele ser típico de este tipo de enfermedad. Y en este caso, pues sí produce hiperemia conjuntival. Pasamos a lo que sería la enfermedad de Behçet. También es una enfermedad autoinflamatoria y también es una vasculitis, al igual que la anterior. Este, mm, la edad media de diagnóstico es entre los 7 y 8 años. Es muy poco común porque realmente esta es una enfermedad que se produce más en edades avanzadas, pero igual puede ocurrir en niños. Vemos aquí que entre el 5% y 13% de los casos, apenas un porcentaje bajo comienza antes de los 16 años. O sea, de todos los cantidades de casos de Behçet. Y en este caso, a diferencia de las anteriores, tiene una ligera predominancia por el sexo masculino. Ella suele cursar con úlceras orales y genitales, pero en el caso de los niños no siempre se presenta así y está más comúnmente relacionada con lo que sería la artritis. La uveitis anterior de este tipo de patología es aguda, es bilateral, no granulomatosa. Y muchas veces el VCHEC se caracteriza por presentar un pseudohipopión que es inflamatorio, que no siempre este, pero también puede producir uveitis posterior y panuveitis con vasculitis, que estas pueden tender también a las oclusiones venosas retinianas, puede haber edema macular,
y papiledema. Precisamente, bueno, las oclusiones por el hecho de que es una vasculitis, pero no es lo común, nuevamente. Ok, la uveitis idiopática, se hace todo diagnóstico de algún tipo de patología idiopática es por exclusión. Entonces, es un diagnóstico de exclusión al no haber una causa aparente, pues normalmente se diagnostica este tipo de uveitis. Pero sí se estima como que un grado elevado de porcentajes de uveitis anteriores, entre 30 y 50% de todas las uveitis. Bueno, es un porcentaje un poco elevado, pero sí dicen que es bastante común. Y esta suele ser unilateral. Eso sí es algo que la caracteriza mucho, a diferencia de las uveitis anteriores que hemos visto por las otras etiologías. Es aguda, es anterior, unilateral. Puede llegar a ser intermedia. Un poquito más. Ok. Ahora pasamos a lo que serían las infecciosas. Como mencioné, las uveitis anteriores por infección muchas veces quizás son más comunes, o sea, este tipo de virus o sea, cuando las infecciosas en países desarrollados suelen ser más por este tipo de patología, ¿ok? Tenemos que se producen por la familia del herpesviridae, herpes virus simple, del zóster y el citomegalovirus, y representa apenas el 3,5% de todas las uveitis anteriores. No hay, por ser infecciosa, realmente no hay como tal una predilección de género y puede presentarse en cualquier edad. Ahora bien, por ejemplo, en el caso del citomegalovirus, también, bueno, en general con los virus, pero por lo menos así lo leí en la AAO, cuando el paciente está inmunocompetente, es más común que sea una uveitis anterior. Cuando es inmunodeficiente, es que un virus puede generar ya quizás una patología de segmento posterior, como una retinitis. Y bueno, aquí ponemos ellos, algo que caracteriza las uveitis por herpes es que tienden a la hipertensión ocular y a no formar tantas sinequias. Eso es algo que las caracteriza. Ah, bueno, aquí está. Hipertensión ocular sin presencia de sinequias, la queratitis como lo vimos en esta imagen y atrofia de iris. Aquí vemos unas imágenes de uveitis anterior por herpes simple, donde vemos que hay atrofia sectorial producto de la misma patología. Y aquí la vemos ya en retroiluminación como está la atrofia. En este caso, la de arriba es por herpes simple y esta de abajo es por herpes zóster. Ahora bien, cuando sospechamos de que puede ser algo viral, pues sí se puede, el diagnóstico es netamente clínico, pero de haber dudas se puede realizar una paracentesis de cámara anterior y poder confirmar. Son amplias. Aquí estamos mencionando quizás lo que es más común o habitual, según la literatura, pero pues están también lo que serían las queratovitis que incluyen las diferentes capas de la córnea y tienen diferentes tratamientos, dependiendo de la patología. Pero en líneas generales, se trata con aciclovir o valaciclovir vía oral más corticosteroides tópicos. También se puede utilizar aciclovir en un ungüento, sin embargo, sí está descrito que el tratamiento vía oral, si se utiliza de la manera correcta, es suficiente para controlar la enfermedad. Y en caso de que haya hipertensión ocular, pues se puede agregar hipotensores tópicos de ser necesario. Al ser niños, pues la recomendación es usar Dovet, ya que el alfadín, pues, no, o sea, tiene sus consecuencias de niño, no es lo más recomendable. Ok, ahora pasamos a lo que sería las uveitis intermedias. Por mucho, la pars planitis es la etiología de mayor porcentaje. De hecho, aquí está escrito, de entre 85 y 90% de todas las uveitis intermedias está representada por la pars planitis. Esta es idiopática y tiene como dos picos dependiendo de la edad. Entre los 5 y 15 años, y ya pues, que es en la edad pediátrica, que es lo que nos compete para este seminario, pero también se puede producir en la edad adulta joven, entre los 20 y 40 años. Y esta también tiene predisposición ligeramente por lo que sería el sexo. Eh, bilateralizarse y en esos casos ser asimétrica. Como ella es crónica e insidiosa, realmente los signos más importantes que el paciente va a presentar son las moscas volantes o las miodesopsias y visión borrosa.
bueno, aquí lo ponemos en porcentaje, la visión borrosa en un 74% y las moscas volantes en un 61%. Puede presentar la clásica triada de dolor, fotofobia y ojo rojo, pero en porcentajes bajos. Realmente no es lo más común. La neurona principal se encuentra en células que se encuentran flotando en vitrio y aquí vemos como tal ya una actividad inflamatoria intensa, una vitritis intensa. Ok, lo más característico en este tipo de patologías son las bolas de nieve y los bancos de nieve, o snowballs, que son las bolas de nieve, que están presentes en un 90% de los casos, y los snowbanks en un 65% de los casos. En esta otra, vemos también, aparte de las bolas de nieve, una periflebitis periférica, que también se puede asociar. Y ya en este caso podemos ver aquí el banco de nieve que se empieza a generar por la acumulación de todo este elemento, de todas estas células inflamatorias que empiezan Podemos ver precisamente el snowbank o el banco de nieve cuando el paciente que se encuentra más hacia la periferia, precisamente porque es una uveitis intermedia, y lo vemos cuando el paciente dirige su mirada hacia abajo. Y ya en este otro caso, eh, el snowbank, los snowballs empiezan a hacer o a generar tejido fibrótico, fibrovascular, que se puede ver aquí como está, digamos que eh, en la y esto sí puede terminar generando inflamación. En cuanto a la imagen anterior, puede haber ciertos grados de celularidad, pero en grados bajos, no es el lugar de inflamación principal. Los precipitados retrocreáticos se van a encontrar en una línea media descendente en el uso de Krukenberg y puede haber sinequias posteriores en 45% de los casos. En el segmento posterior, aparte de lo que ya mencionamos, también puede haber edema macular cistoide, que aquí lo podemos observar en una imagen de OCT. eh, y bueno, lo que se mencionó de las neovascularizaciones. Y entre las complicaciones, sí, son comunes, es bastante común la vasculitis retinal periférica, entre otras. Membrana iridociclítica, los de restraccionales, como se mencionaron. La que y ciclítica, y todo este tejido fibrovascular, al traccionar, puede terminar generando una hemorragia vítrea. No es común, pero puede suceder. Entonces vemos como puede haber múltiples manifestaciones de una misma patología. En cuanto a las pruebas complementarias, como se mencionó, al ser idiopática es un diagnóstico de exclusión. Pero sí nos ayuda mucho ciertos estudios de imágenes, como ya mencionamos el OCT, la angiografía con fluoresceína. Es muy característico el patrón en el lecho, en el 77% de los casos está descrito, y el VM para ver las membranas iridociclíticas. Eh, ok, un diagnóstico diferencial de importancia es la enfermedad de Coats y la distrofia hereditaria de retina, que la enfermedad de Coats pues, va a generar estos múltiples exudados que también son más periféricos, entonces pueden tender a aparecer si es importante hacer ese diagnóstico. Y otros tipos de uveitis intermedias también sería pues, otro diagnóstico diferencial de importancia. Con respecto al tratamiento, ya la parsplanitis, pues al ser una uveitis intermedia, tiene que iniciar con corticosteroides perioculares o intraoculares con triancinolona, y de no mejorar con prednisolona vía oral. Y bueno, es igualito el esquema, pues si no mejora, pasar al metrotexate. Y si hay algún tipo de tejido fibrovascular, una BBP, una vitrectomía vía parasplana. Y como se mencionó, tener mucho cuidado en la cirugía de cataratas en aquellos casos de pacientes que tengan membranas iridociclíticas porque pueden hacer una tisis.
En cuanto a las uveitis posteriores, pues vamos a iniciar con la toxoplasmosis, que es una de las causas, representa el 50% de las causas de las uveitis posteriores, tanto en niños como en adultos. Y es una causa de uveitis importante en países no desarrollados. Es una enfermedad infecciosa parasitaria intracelular que se da por el parásito de Toxoplasma gondii. Y esta puede ser, el reservorio definitivo es el gato, pero vemos que hay otros intermediarios como las aves, los roedores, los animales, y también se puede transmitir por vía transplacentaria. ¿Ok? Esta puede ser adquirida, por ejemplo, por ingesta de carnes poco cocinadas, por contactos con animales, por aguas contaminadas o incluso aquellos niños que tienen pica. Esta pertenece a lo que sería las patologías de Torch del embarazo y tenemos que el 40% de las enfermedades de las embarazadas infectadas se dan normalmente en el tercer trimestre de embarazo. Y aunque no es común, es importante mencionar la tetrada de Sabin. Esta se produce en el 10% de los casos de toxoplasmosis congénita, que está determinado por un deterioro cognitivo, por retinocoroiditis bilateral en el polo posterior, por calcificaciones intracraneales y por hidrocefalia o microcefalia. La retinocoroiditis es una de o sea, de las presentaciones más importantes a tener en cuenta porque es bastante agresiva y que a menor edad gestacional va a ser mayor la severidad del cuadro, como en la mayoría de estas uveitis, a menor edad siempre es más severo. Bueno, lo importante aquí también es saber es que la primoinfección en los pacientes inmunocompetentes representa el 50% de los casos, pero también el bradizoito se puede encontrar, que es uno de los estadios inactivos el estadio inactivo de este tipo de parásito, latente y posteriormente reactivar la infección. Pero esto es más común en los casos de los inmunosuprimidos. Este, mm, No hay diferencias significativas por sexo. En el caso de la congénita, se da desde el nacimiento hasta el año más comúnmente. Y en la adquirida, pues ya se da en edades un poco más avanzadas. Es una ovitis posterior que puede ser aguda, subaguda o crónica. Suele ser insidiosa en la mayor parte de los casos. Unilateral y recurrente. Incluso el 50% tiende a recurrir, perdón. Ok, los síntomas visuales más comunes es la visión borrosa y las moscas volantes. Suele ser indolora precisamente por ser insidiosa. Ay, no quiero avanzar ya que tuve problemas técnicos otra vez, no quiero avanzar sí, de verdad. ¿Aló, me oyen? Sí, sí, te oímos.